HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña, desde la Universidad de Granada, España, Francisco Luis Gutiérrez Vela, con su tema Técnicas de gamificación y mejora de la UX. Pues comenzando con la charla se titula Técnicas de gamificación y mejora de la experiencia de usuario. Yo, como comentaba César, soy Francisco Luis Gutiérrez Vela. Pertenezco al grupo de investigación GEDES de la Universidad de Granada, en España, y al Laboratorio de Investigación en Videojuegos y e-Learning. Bueno, dentro de esta charla vamos a hablar sobre todo de cómo mejorar la calidad de los sistemas interactivos y desde el punto de vista de cómo mejorar la experiencia a través de aspectos como la usabilidad, la experiencia de usuario, la diversión, los juegos, los videojuegos y sobre todo la gamificación. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre gamificación, quiero hacer un poco de historia. Esto de la calidad de los sistemas interactivos no es algo que haya salido ahora, sino llevamos yo creo que desde el principio que se desarrolla software, llevamos preocupándonos por esta cuestión. Al principio empezamos por cosas como la utilidad de los sistemas. ¿Por qué hacemos las cosas? Rápidamente eso evolucionó hacia la facilidad de uso, ¿no? Ya no solo queríamos que las cosas o los productos interactivos fueran útiles, sino que también fueran fáciles de usar. A partir de ahí, cuando ya este problema se hizo más generalizado, aparece la formalización de la propiedad de usabilidad, donde nos fijamos mucho en el producto en sí, fijándonos en cosas como si es fácil de aprender, fácil de usar, atractivo hacia el usuario. Esa usabilidad ha ido evolucionando. Rápidamente nos dimos cuenta de que es muy importante tener en cuenta a los usuarios, los objetivos para los que están usando ese producto y sobre todo el contexto en el que se está realizando esa utilización del uso. Ya desde el año 2003, bueno, pues Nielsen, que yo creo que todos conocéis, bueno, pues ya hizo una definición un poco más precisa de lo que sería la usabilidad, fijándose en aspectos como la facilidad de ser recordado, eficiencia y satisfacción. Empieza a aparecer el concepto de satisfacción. Esa usabilidad parecía como que se nos quedaba corta, ¿no? Necesitábamos algo más, la calidad en uso, ¿no? Aparece el concepto de usabilidad percibida como que ya no es tan importante solo la usabilidad en los productos, sino cómo se usa ese producto y cómo los usuarios perciben esa utilización del producto. Aparecen propiedades tan importantes como la satisfacción, difíciles de medir, como la confianza, el placer, el confort. Esa calidad en uso ha ido dirigiendo hacia lo que hoy en día conocemos como la experiencia de usuario, donde ya es mucho más interesante medir percepciones, respuestas del usuario ante el uso de los sistemas, donde nos preocupamos sobre propiedades tan difíciles de medir como la motivación, la estética, la creatividad, el entretenimiento. A partir de esa experiencia de usuario incluso ya nos planteamos cosas como que los productos pueden tener una experiencia negativa en los usuarios, pueden generar aburrimiento, frustración, incluso pueden llegar a ser molestos. Bueno, esto es un poco la historia de cómo se ha ido midiendo la calidad a lo largo de la corta historia que tiene el desarrollo del sistema interactivo. A partir de estas propiedades y de estos problemas nos hemos planteado la utilización de técnicas como, por ejemplo, las técnicas del diseño emocional tan conocidas de Donald Norman, donde ya intentamos meter aspectos de emoción a la hora de diseñar los productos, donde a la hora de diseñar si un producto es efectivo o no efectivo, tenemos que medir cosas como la atención, la sorpresa, la atracción, la anticipación, donde queremos que nuestros productos, los productos que diseñamos, generen emociones en los usuarios. Pero bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a través de esta evolución? ¿A dónde parece que vamos? Bueno, pues da la sensación de como que la evolución que han tenido los diseñadores, que van desde una búsqueda de la eficiencia y la efectividad en los productos hacia el placer y la diversión. Parece como que hoy en día el trabajo hay que desplazarlo hacia el juego, el deber hacia el disfrute. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Más adelante volveremos sobre a dónde vamos, pero esto parece que es un poco la tendencia, ¿no? Ha aparecido la palabra juego, ¿no? Los juegos desde siempre han sido productos que se han diseñado para generar una muy buena experiencia sobre los usuarios. Eso hace que los diseñadores, sistemas interactivos, nos fijemos en esos juegos, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dice Jesse Shell, que es uno de los autores más reconocidos a la hora de el diseño de videojuegos, donde él habla que los juegos de por sí no son
divertidos, sino que los juegos son divertidos porque detrás hay un conjunto de diseñadores que tienen unas capacidades y unos conocimientos que hacen que esos juegos sean divertidos. Cierto es que el juego por sí ya genera ciertos aspectos de diversión en los jugadores, pero es necesario tener detrás diseñadores que diseñen los diferentes elementos. Volvamos a dónde vamos. Parecía como que el a dónde vamos es simplemente diversión, juego. Bueno, no, la verdad es que no es exactamente solo eso. Los juegos son muy importantes porque son un caso de éxito en aspectos no solo de diversión, sino, por ejemplo, de una palabra que hoy en día cualquier diseñador de productos usa mucho, que es el engagement, ¿no? La atracción, el compromiso, el enganche de nuestros usuarios hacia nuestros productos. Además son una muy buena ejemplo de iteración con el usuario, son sistemas altamente interactivos y sobre todo generan un alto nivel de motivación. Solo tenemos que fijarnos en cualquiera de las expresiones que aparecen ahí en esa imagen, donde se ven distinta gente de distinta edad realizando actividades de juego y se les ve altamente motivados. Bueno, pero ¿cómo integramos el juego? ¿Cómo integramos el juego en nuestro sistema? Si yo diseño experiencias de usuario y quiero que sean efectivas, ¿cómo engancho esos elementos de los juegos? Bueno, pues lo que no vamos a hacer es integrar el juego en todos nuestros sistemas. Eso no es la idea. La idea no es hacer que todos nuestros productos sean divertidos porque sean un juego, porque tengan una componente de juego fuerte. La idea, sí, es integrar el conocimiento que tiene esa gente que diseña juegos y los elementos que hacen que los juegos sean divertidos, pues para motivar, atraer y divertir a los usuarios que van a utilizar nuestros sistemas. Eso es un poco la idea. ¿Podemos aprovechar ese potencial de los juegos? Claro que lo podemos aprovechar. Hay infinidades de ejemplos. A mí me gusta este ejemplo, que luego discutiré con César a ver si en verdad es Ronaldo o es Messi el que al final consigue más colillas, ¿no? Pero bueno, una forma de hacer algo tan simple como recoger colillas en la calle, que no tiene por qué ser un proceso divertido, se puede convertir en un proceso divertido si le damos algo de juego a la historia. Bueno, la idea es la gamificación. Bueno, toda esta introducción yo creo que hoy en día todos conocemos la potencia del juego, el potencial del juego, conocemos algo de gamificación, o por lo menos nos rodea la gamificación por todos sitios. Ahí tenéis una definición de gamificación, la utilización de elementos propios de los juegos en contextos que no son estrictamente juegos, sobre todo para generar comportamientos deseados o no deseados, o sea, digamos, para activar motivación en la realización de comportamientos. Otra posibilidad de definición de gamificación es la utilización de los elementos del diseño del videojuego en contextos que no son juegos para hacer productos, servicios, aplicaciones que sean más divertidas, atractivas y motivadoras para los usuarios. Eso yo creo que es un poco la clave. Yo creo que hoy en día no hace falta poner ejemplos sobre gamificación, pero a mí me gusta utilizar este ejemplo. Imagino que todos conocéis la aplicación Foursquare, es una aplicación de recomendación de lugares de interés turístico que a principios del año 2009 hasta el año 2012 tuvo mucho interés. Esta gente lo que hacía era utilizar los check-in, que era, bueno, yo cuando iba a un lugar turístico podía hacer un check-in con mi aplicación, eso me daba una serie de puntos por descubrir lugares, por descubrir varias veces el mismo lugar, por ir varias veces el mismo día. Eso permitía que yo pudiera ser el alcalde de ciertos sitios, o sea, el que más check-in hacía era el alcalde de ese sitio. A partir de ahí pues me daban una serie de objetivos basados en una serie de medallas. Físicamente incluso los que tenían más puntuación podían tener beneficios, como por ejemplo tener un aparcamiento reservado en un restaurante. Y bueno, sobre todo tenía una gran componente de conexión con las redes sociales. Si os recordáis aquella época del año 2009 a 2014, en las redes sociales había numerosas referencias a gente que estaba haciendo check-in en diferentes sitios de Foursquare. Aparece ahí en medio el Monopoly. Claro, es que lo que se hace es con una aplicación que es un poco, no tiene nada que ver con un juego porque es un sistema de recomendación, hacer una especie de dinámica de juego similar a lo que podría ser un Monopoly. Si lo pensáis despacito os daréis cuenta del símil. Esta aplicación se pone mucho de ejemplo porque tuvo mucho éxito. Cierto es que ha llegado a tener incluso hasta 50 millones de usuarios activos, 9 millones de check-in diarios. O sea, estamos hablando de algo muy fuerte.
también se pone como ejemplo de una aplicación de gamificación que ha tenido bastantes problemas, pues porque hubo un momento en el cual la empresa tuvo que cambiar, en concreto partió la aplicación en dos, una que se llama Swarm, que hoy en día existe, y Foursquare, que también existe, donde Swarm es la aplicación donde se hace la realización de los check-in hoy en día, y Foursquare tiene la parte, digamos, no lúdica dentro del sistema. ¿Por qué? Pues porque llegaron un momento en que no sabían, la gente estaba más jugando con la aplicación que realizando la parte de recomendación. O sea, digamos que es un ejemplo bueno de sobregamificación, que hoy en día también aparece en muchos sitios. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo diseñamos nosotros los procesos de gamificación? Pues nos podemos acercar, como hemos dicho, a lo que hacen los diseñadores de juegos. Los diseñadores de juegos, para formalizar un poco los diferentes elementos que tienen que diseñar dentro de un juego y de forma muy esquemática y sencilla, se basan en un modelo que se llama MDA, Mechanic Dynamic Aesthetic. Este modelo lo que hace es dividir los elementos dentro de un juego en tres cosas: las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Las dinámicas son muy importantes porque es lo que nosotros o el diseñador tiene que generar en el jugador. Digamos, el jugador cuando juega se atrae por ese juego y se engancha en el juego, pues por ejemplo, porque el juego le genera progresión. Un jugador está jugando y está viendo cómo va progresando en el juego. Eso le divierte y eso le genera atracción hacia el juego. Eso sería una dinámica. Esa dinámica los diseñadores de juegos tienen que provocarla a través de mecánicas. Digamos que en el juego meten una serie de cosas para que esas dinámicas se generen en los jugadores. Cosas como, por ejemplo, los desafíos, los retos, los diferentes retos que se van metiendo en un juego generan esa dinámica en los jugadores. Y, por supuesto, esas mecánicas al final tienen que estar definidas de alguna o incluidas de alguna forma en el juego. Es lo que los diseñadores llaman los componentes. Componentes como por ejemplo las misiones. Si yo introduzco misiones dentro de un juego, de alguna manera estoy provocando la mecánica y la dinámica que en este caso quiero generar en los jugadores. ¿Y esto qué tiene que ver con cuando no estamos diseñando un juego? Bueno, pues las mecánicas seguro que ya todos estáis cansados de ver, ¿no? O sea, hoy en día en muchos sistemas somos capaces de detectar mecánicas de juego, por ejemplo, los niveles, los puntos, las barras de progreso, avatares, los premios, las misiones, los rankings, incluso la relación con las redes sociales. Eso no solo en una aplicación web, como aparece aquí, sino también en aplicaciones de móviles, pues estamos ya, incluso podremos decir que incluso un poco cansados de ver estas mecánicas, porque muchas veces digamos que el proceso de gamificación puede llegar un poco a cansar, ¿no? Pero estamos ya habituados a verla. Eso, a la hora de diseñar un sistema interactivo, pues todos estos dos ejemplos que hemos puesto aquí son sistemas interactivos y se ve que estos elementos, pues de alguna manera pueden generar esas dinámicas que habitualmente generan en jugadores, pues en este caso en nuestros usuarios. Aquí os he puesto a partir de aquí una serie de ejemplos, no sé cuántos me dará tiempo a ver porque son bastantes, sobre algunos ejemplos sobre procesos de gamificación o elementos de gamificación, mecánicas de gamificación y dinámica y cómo se introducen a la hora de mejorar las experiencias de usuario. Por ejemplo, una de las cosas que los diseñadores de juegos saben desde el principio es que las tareas incompletas o interrumpidas se recuerdan mucho más. Si sois jugadores de Candy Crush, que imagino que muchos de los que me estáis escuchando sois jugadores habituales o habéis sido jugadores habituales de Candy Crush, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando el Candy Crush me dejaba colgado porque no tenía ya más vida, rápidamente intentaba, por lo que fuera, conseguir nuevas vidas. Tenía que volver otra vez al juego. El ejemplo típico también en los jugadores de los jefes de nivel. Al final, dentro de un nivel siempre se endurece el juego para que el jugador tenga interés en terminar ese nivel y sobre todo interés en continuar con el siguiente nivel. Eso lo hemos visto ya usado en muchas de las interfaces que nosotros usamos. Por ejemplo, seguro que todos habéis dado cuenta de que LinkedIn, pues por ejemplo, utiliza estos rankings o estos niveles para ver si el perfil está completo, o Dropbox nos dio una serie de tareas que podíamos completar y que todo el mundo intentaba completar de alguna forma, ¿vale? Bueno, pues está basado en lo que estamos diciendo. Hay una teoría dentro del diseño de juegos que se usa mucho, que se llama la teoría del flujo, del psicólogo Mihaly
y hemos llegado a la parte en la que es imposible de pronunciar, bueno, lo tenéis ahí en la transparencia. Este psicólogo habla de una cosa muy importante en el juego, que es el flujo. Ese estado mental que tienen los jugadores, donde cuando alguien está jugando, llega un momento en que no sabemos, o sea, nos cuesta trabajo sacarlo de ese juego. Eso tiene que ver mucho con el equilibrio que tiene que tener un diseñador a la hora de generar en el juego entre las habilidades que son necesarias para jugar y los desafíos que le estamos poniendo. Eso hay que tener un equilibrio entre el aburrimiento y la ansiedad, de manera que el jugador vaya pues por el camino intermedio. O sea, digamos, eso tiene un aspecto muy importante en cuanto a la sorpresa. El jugador, el que juega un juego, debe de recibir sorpresas continuas durante el desarrollo del juego. Y bueno, eso en los jugadores, en los juegos, es muy habitual. Por ejemplo, una de las cosas que se suele hacer es dividir los juegos por niveles, de manera que en cada uno de los niveles el jugador va viendo nuevas cosas. Bueno, iba a decir si conocéis a este personaje, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Super Mario. Pues Super Mario, ese mismo personaje con la misma idea de juego, nos ha generado curiosidad y nos ha generado sorpresa en un montón de juegos. Siempre los diseñadores iban cambiando, generando nuevas cosas, nuevas habilidades, nuevas posibilidades. Es la clave para atraer a la gente. Eso lo vemos también ya en el diseño de interfaces, ¿no? Pues, por ejemplo, la sensación de progreso es algo muy habitual. Imagino que conocéis Duolingo, por ejemplo, una aplicación para enseñanza de idiomas, que está muy basada en ese concepto de estructurar por niveles, de ir sacándonos diferentes niveles, de ir sacándonos una estructuración del aprendizaje de manera que el usuario pueda de alguna manera ir viendo cómo va progresando en el uso de esa aplicación. Lo encontramos sobre todo hoy en día, seguro que habéis visto muchísimos indicadores de progreso, donde muchas de las aplicaciones, donde vamos viendo cuál es el progreso que llevamos, qué es lo que nos queda, cuáles son los pasos que hemos ido realizando, hacia dónde podemos llegar. El uso de medallas, insignias es algo también habitual en gamificación, ¿no? Pues para de alguna manera premiar ese progreso que se va realizando dentro de los juegos, o dentro de la aplicación en este caso. Eso tiene que ver mucho con una de las cosas que los diseñadores de juegos hacen todo el tiempo, que es diseñar lo que se llaman ciclos de acción-realimentación. O sea, los diseñadores de juegos están todo el rato pensando nuevos retos en su juego, esos retos generan valores de puntuación en el juego, esa puntuación se tiene que ver reflejada de alguna manera, por ejemplo, ya podemos abrir algo, ya podemos entrar en algún sitio, ya hemos descubierto un trozo, y además eso debe generar una motivación para enganchar con las nuevas acciones. Este ciclo de acción-realimentación también es muy interesante a la hora de diseñar aplicaciones gamificadas o sistemas gamificados. Tenemos que ver cuáles son las acciones que queremos gamificar, cuáles son las acciones que queremos potenciar, las que queremos hacer que sean más motivantes. Tenemos que darle algún efecto sobre esa acción cuando se realiza. Pueden ser puntos, pueden ser un montón de mecánicas que podemos hacer. Hay que realimentar, pues por ejemplo, que el usuario sepa que la realización de esa acción le ha generado un cambio de estatus, por ejemplo, o le ha generado una nueva habilidad que antes no tenía. Y eso al final debe de generar motivación. Dentro de esa motivación aparecen dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. Podríamos hablar largo y tendido sobre las dos, o las diferencias entre esas dos motivaciones, pero cierto es que muchos de los problemas de las gamificaciones actuales son motivaciones, ¿no? Que son muy importantes y que decía que podríamos estar rato hablando sobre ellas y que muchos de los problemas que existen hoy en día de gamificación son justamente en que los diseñadores se centran en motivaciones extrínsecas que funcionan bien a corto plazo, pero que a largo plazo pues no generan los objetivos para los que estaban montados, por no generar motivaciones intrínsecas en las personas. ¿Vale? Bueno, ejemplos de este ciclo hay muchos. Seguro que cualquiera que haya mirado algo sobre gamificación ha oído lo de los PBL, ¿no? Los sistemas de gamificación sencillos basados en puntos, insignias y tablas de clasificación, que es una forma sencilla de incluir gamificación en un sistema. Le doy puntos al usuario por las acciones que quiero mejorar, le doy una serie de insignias, medallas o recompensas cuando realiza esas acciones, y de alguna manera, pues para que la gente animar a que se motiven unos con otros, pues meto algo de clasificación, tablas de clasificación para generar algo de competición
entre los usuarios. Esta es una gamificación sencilla que se suele hacer siempre en muchos sistemas. Seguro que estáis hartos de verla en muchos sistemas. Por ejemplo, los sistemas de fidelización que se utilizan hoy en día, bueno, hace ya tiempo, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? Starbucks, pues si vas, te tomas varios cafés, te da una serie de recompensas. Al final lo que están es provocándote una fidelización hacia la marca. El caso de las recompensas también es algo muy importante y muy interesante. A veces hay que diferenciar entre recompensas virtuales y recompensas reales, ¿no? Y va un poco con lo de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? A veces los usuarios se cansan de recibir puntos, quieren recibir algo real. Pero eso se puede hacer de forma más o menos sencilla. Eso que tenéis ahí abajo, donde aparecen los elementos de máquinas de fotos, bueno, es una página que vende elementos de fotografía y dentro del catálogo que tienen ellos en la página, pues cuando uno está visitando el catálogo, entre medio aparecen una especie de documentitos, de tutoriales que han hecho sobre elementos de fotografía. Digamos que son recompensas para la gente que está viendo su catálogo, de alguna manera. Es recompensa real y un sistema de gamificación sencillo de colocar, ¿no? El estatus social también es algo, porque esos ciclos que hemos puesto no tienen por qué solo ser sobre recompensas reales o virtuales, sino la recompensa puede ser, por ejemplo, un cambio de estatus, ¿no? Hay mucha gente a la que le divierte mucho pues subir de estatus y tener privilegios dentro del sistema. Muy habitual, usado, por ejemplo, en los sistemas de recomendación, donde hay Amazon, ¿no? La gente que recomienda más sube de nivel, aparece primero en las recomendaciones. Bueno, es una forma de hacer que la gente recomiende más, ¿no? En los juegos, algo que desde el principio se ha tomado como clave es la realimentación, ¿no? Un juego que no genera una buena realimentación nunca puede ser un buen juego, ¿no? Y además no solo que genere una buena realimentación, sino, por ejemplo, que sea divertida hacia el jugador. Bueno, hoy en día en las interfaces de usuario, a la hora de diseñarlos, sabemos que no podemos llenar una pantalla de mensajes en rojo indicando que el usuario ha cometido un montón de faltas sobre el relleno de un formulario, ¿no? Eso no es nada divertido y además posiblemente provoque una muy mala experiencia en los jugadores, ¿no? Bueno, en los usuarios en este caso. Tenemos que realizar realimentaciones positivas, eso es algo que en los juegos se hace. Un juego nunca te va a decir, mira que eres malo, no has conseguido saltar y matar al monstruo, sino al revés, te va a premiar que hayas matado al monstruo y te lo va a hacer una realimentación positiva hacia esa actividad que estás realizando, ¿no? Eso es un poco clave. También, pues por ejemplo, la realimentación debe ser adecuada. A los jugadores no les gusta que le estén todo el rato realizando una realimentación, necesitan una realimentación en un momento determinado. Por ejemplo, esto es un ejemplo de cuando entramos a una aplicación web. Hoy en día muchas de las aplicaciones nos avisan de la posibilidad de darnos de alta en la aplicación o en el sitio web. Eso no debe ser en cualquier momento. Cualquier diseñador de juegos, de aplicaciones, hoy en día sabe que eso no lo podemos hacer nada más entrar a la aplicación porque el usuario va a salir espantado, ¿no? O sea, probablemente tenemos que dejarlo, ver que está haciendo actividades y cuando ya sabemos que parece que está interesado en nuestro sitio, es cuando lo podemos bombardear, entre comillas, con información sobre cómo darse de alta en el sistema o qué funcionalidad tiene nuestro sistema. Es una realimentación adecuada al jugador. En los juegos también hay algo que hoy en día es un poco clave, ¿no? Que es la historia. Los juegos cada vez más utilizan historias para dar sentido, utilizan la narrativa para contar cosas, de manera que el jugador cuando está jugando de alguna manera sienta que lo que está haciendo tiene un sentido. Eso los diseñadores también cada vez lo usamos más, cada vez nos encontramos más páginas web o aplicaciones donde se ve que en este caso, por ejemplo, no es solo una página de una agencia de viajes, es que vamos a vivir una gran aventura a la hora de contratar nuestro viaje dentro de nuestro sitio, ¿no? Bueno, el marketing hoy en día tiene mucho que ver con la narrativa, con el storytelling y con contarnos cosas a la vez que nos están generando una buena experiencia de usuario. Incluso hay aplicaciones que se basan totalmente en esa narrativa, ¿no? Por ejemplo, Habitica, una aplicación en la cual un planificador de tareas se convierte en una actividad épica y donde la realización de las actividades dentro de nuestro planificador de tareas se convierte en acciones de nuestro caballero, ¿no? O sea, una narrativa muy fuerte detrás. Nos encontramos cosas como, por ejemplo, tan importantes en la narrativa como el diseño de personajes y que sean carismáticos,
Bueno, todos conocéis MailChimp, ¿no? Y su mascota, ¿no? Todo un ejemplo de diseño de personaje carismático. Dentro del diseño de narrativa hay un proceso muy conocido por los diseñadores de narrativas que se llama el viaje del héroe, que imagino que muchos conoceréis. La idea es que a la hora de construir una historia yo no puedo hacerla de forma plana, sino la historia tiene que seguir una serie de etapas, ¿no? Esas etapas son un poco el viaje de un héroe, ¿no? Al principio se le llama a la aventura, luego hay un momento en que dice, no, no, yo no voy a poder, luego llega un momento en que sí que puedo, hay alguien que te apoya y que tú sí que vales. Llega un momento en que hay que luchar, luego hay una crisis, bueno, hay todo un proceso sobre a la hora de construir la narrativa. Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué me está contando este hombre esto a mí? ¿Qué tiene que ver eso con el diseño de interfaces de usuario? ¿O con el diseño de sistemas interactivos? Pues sí, mucho. Imagino que sí que conocéis el viaje del usuario, también se le llama así, ¿no? El User Journey, donde cuando yo diseño una aplicación, no solo me tengo que plantear las tareas que va a realizar el usuario, no, hoy en día sabemos que eso no es suficiente, sino que hay que atraer al usuario, hay que mantener al usuario enganchado con mi aplicación. Incluso cuando ya mi usuario es un experto, tengo que seguir manteniéndolo enganchado a mi aplicación y además aprovechar esa información que tiene. Seguro que hoy en día la palabra onboarding, seguro que os suena a todos, ¿no? Cuando diseñamos interfaces, una de las cosas que hacemos, o cuando diseñamos aplicaciones, es dejar claro cuál es la funcionalidad inicial del producto, para qué sirve, quién lo va a usar. A mí me gusta mucho la frase esta de una interfaz de usuario es como un chiste. Si lo tienes que explicar ya no es bueno. Eso solíamos decirlo cuando dábamos clases de interfaces de usuario. Digo solíamos decirlo porque en verdad no es muy cierto. No, a veces hay que explicar las cosas, a veces hay que enseñar la funcionalidad y las posibilidades que tiene un sistema interactivo, y más hoy en día que hay muchas posibilidades de cambiar de uno a otro, ¿no? Cuando nos sumergimos en un juego, una de las cosas que cualquier juego tiene son tutoriales. Tutoriales y funcionalidades, temas como la retención, ¿no? Retener a los usuarios. Cada vez las aplicaciones interactivas más de alguna manera nos dan cosas para retenernos, para que volvamos sobre la aplicación. Hay que incluir restricciones también, y eso es muy típico en los juegos. A los jugadores no se les da todo desde el principio, aunque esté prediseñado. Hay que ir dándole poco a poco para darle la posibilidad de que tengan nuevas cosas y que el usuario pueda hacer nuevas cosas con el producto, y incluso no darle la funcionalidad a todos. También algo que los jugadores utilizan en los juegos aparece mucho es la libertad, ¿no? Dar el control al usuario. Eso en la interfaz de usuario, bueno, de siempre se ha tenido en cuenta, pero últimamente mucho más. El usuario tiene que tener control sobre lo que está haciendo. Volviendo un poco sobre las emociones, también el diseño emocional, los juegos están pensados para generar emociones en los jugadores, y eso cada vez aparece más también en el diseño de los sistemas interactivos, ¿no? No es lo mismo que yo vaya a lanzar un mensaje de correo a 121 suscriptores y que el sistema me dé un error o me avise con un mensaje que me asuste y que de alguna manera me provoque tensión, a que como lo hace el MailChimp, pues que me diga ese mensajito, ¿no? O los típicos, la página no existe, pues no es lo mismo esto que me aparezca el error 404, ese que da tanto miedo, ¿no? ¿Vale? Y bueno, podría sacar numerosos ejemplos. Lo que he hecho ha sido hacer una especie de recopilación un poquito de algunos ejemplos para que nos hagamos una idea de cómo las cosas que se diseñan habitualmente en los juegos, mejor no hablar de cosas, sino hablar de mecánicas, dinámicas y elementos, cómo se pueden traducir o cómo se pueden usar en el diseño de los sistemas interactivos. Bueno, ¿y cómo diseño yo un proceso de gamificación para mi sistema? Bueno, esto ya es harina de otro costal, como se dice aquí en España, ¿no? Es algo complicado. Recordar que una de las cosas que he dicho es que hay que ser un buen diseñador de juegos. Eso es un poco la idea. Hay que conocer las mecánicas, las dinámicas y cómo se llevan a cabo. Incluso hay procesos, ¿no? Aquí os traigo un ejemplo de proceso. Bueno, no es un ejemplo, es uno diseñado por nosotros, el que nosotros utilizamos. Además, usamos una plantilla para generar o para crear esas gamificaciones. Os he dejado un enlace, ahí aparece en la transparencia, y abajo hay un drive donde se puede descargar esta plantilla. No voy a entrar más en profundidad porque digo que tardaría bastante más tiempo y ya voy un poco mal de tiempo. O sea que os aconsejo que si os interesa el tema de la gamificación, pues esta opción puede ser interesante. No es porque la hayamos hecho nosotros, pero puede ser
interesante. Y por último, para terminar, una cosa que sí que quiero dejar clara es lo que dice esta transparencia, ¿no? No se puede aumentar el valor intrínseco de algo mediante la simple adición de mecánicas de juego. Eso es importante. Si una aplicación no tiene ya de base una utilidad interesante, difícilmente, por mucho que yo la gamifique, voy a conseguir que esa aplicación mejore. Probablemente lo que voy a conseguir es lo contrario, es que la gente no les obtenga ese valor o ese poco valor intrínseco que tiene, ¿vale? Eso no quiere decir que haya que si la aplicación ya tiene un valor intrínseco fuerte, nosotros podamos mejorar nuestra aplicación, como hemos visto, metiendo aspectos que de alguna manera van a motivar el uso de esa aplicación. Y con esto termino la presentación, espero que os haya gustado. Y para cualquier cosa, pues ahí tenéis mi correo electrónico y podéis poneros en contacto conmigo. Si hay alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a Francis por su excelente presentación. Tenemos un número de preguntas, un grupo, bueno, bastante grande de personas que nos han seguido en Facebook Live. Entonces voy a compartir las preguntas. Tengo 3 preguntas, una de Juan González, de Gustavo Eduardo Constaín y de Diego Torres. De Juan González dice, en los videojuegos hay muchos mecanismos de ayuda a los jugadores para entender qué sigue o qué objeto es interactivo. Esto no lo vemos mucho en los sistemas interactivos gamificados. Por ejemplo, y él coloca el caso particular de la aplicación de Starbucks, donde dice que si tengo una recompensa nueva, ¿por qué no hacer el botón de recompensas parpadeante para atraer al usuario? ¿Qué opina respecto al tema, Francis? Bueno, yo no estoy tampoco de acuerdo en que eso no se usa hoy en día en el diseño de interfaces. Yo creo que se ha venido usando de siempre. Yo creo que desde siempre los interfaces han intentado de alguna manera explicar el funcionamiento de la interfaz. Cierto es que en los últimos tiempos como que los interfaces cada vez, ese concepto de amigabilidad implicaba un poco que el usuario sabe usar mi aplicación, no necesita esa interacción con el interfaz. Pero bueno, yo creo que sí, que hoy en día cada vez nos encontramos que los interfaces de forma sencilla, no intrusiva, nos van dando los pasos que debemos seguir para realizar las cosas. Y un poco viene también de cómo los videojuegos hacen esa función, ¿no? Gracias, Francis. La segunda pregunta es de Gustavo Eduardo Constaín. Dice, el gran reto de la gamificación es lograr una fluidez de la aplicación entre el nivel de dificultad de la actividad, entre paréntesis, el reto, y el tiempo que debe dedicarse a su logro. ¿Hay mediciones de tiempo promedio en el cual un usuario o jugador puede mantenerse conectado, enganchado a una actividad gamificada? Bueno, pues mediciones como tal probablemente no haya porque las actividades tienen una duración variable y eso puede ser complejo el medir una duración, pero sí que hay algo que se suele medir, el esfuerzo o el tiempo que se dedica a hacer una actividad y el tiempo en que, durante ese tiempo, el que traemos o de alguna manera mantenemos atraído hacia al usuario. Incluso en la propia gamificación, el propio proceso de gamificación, se habla de gamificación a corto plazo, gamificación a largo plazo. O sea, de alguna manera el tiempo, el esfuerzo que tiene que dedicar el usuario a realizar esos procesos de gamificación es algo que hay que tener en cuenta. Probablemente los videojuegos son ejemplos y los jugadores suelen ser gente que tiene poca paciencia a la hora de utilizar los juegos. Mientras que en los sistemas interactivos cada vez se acerca nuestros usuarios se acercan más a eso, tienen poca paciencia, cierto es, pero bueno, la cosa varía un poco en función de la duración real de las tareas que realizamos. No sé si le contesto con esto que he dicho, pero un poco va por ahí la cosa. Vale, gracias, Francis. Y tenemos una última pregunta por efecto de tiempo y además es un comentario de Diego Torres, no el cantante, sino Diego Torres, nuestro colega argentino. Sí, bueno, sí. Que también es cantante argentino, pero es nuestro colega informático de la Universidad Nacional de La Plata, dice Diego Torres. Excelente presentación, como nos tiene acostumbrado Francis. La pregunta es más que nada un consejo. ¿Qué líneas, si es que conoce, puede recomendar en gamification sobre adaptación de la gamificación? La mayoría se centra en juegos serios,
pero sobre gamificación nos está costando un poco. ¿Algo para recomendar? Bueno, en la pregunta me han mezclado varias cosas. La verdad que los procesos de adaptación también hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar gamificación. Va un poco con lo que he comentado antes, con lo de la gamificación a corto y a largo plazo. Y luego hay un aspecto que no he hablado en la presentación. Bueno, hay muchos aspectos que no los he hablado en la presentación. La gamificación es mucho más de lo que yo he contado. Pero hay un aspecto que no he hecho referencia y que es muy importante, que es la utilización de caracterizaciones de jugadores. Algo que utilizan también muchos los diseñadores de juegos es, pero ¿para qué jugador va mi juego? Y además eso depende mucho también de los tipos de juegos, ¿no? Eso es muy importante a la hora de diseñar un juego, porque no a todos los tipos de jugadores les gustan las mismas cosas o les motivan las mismas cosas. Eso también hay que hacerlo a la hora de gamificar, y muchas veces tiene que ver con procesos de adaptación, ¿no? Más que adaptación, personalización, de procesos dentro de los diseños de la gamificación. Igual que hay que diseñar a corto y a largo plazo y de alguna manera adaptar en función del tiempo, también hay que hacerlo en función de los tipos de jugadores que van a usar nuestros procesos de gamificación. ¿Vale? Vale, Francis, gracias. Y la última pregunta, bueno, ya que me toca moderar, aprovecho para hacerla, es una duda que a mí siempre me ha ligado al tema de gamificaciones. Bueno, es una estrategia que puede mejorar muchos procesos, como lo has mencionado claramente en tu presentación. Sin embargo, no todo puede ser gamificado. Y si yo genero dinámicas, por ejemplo, que me permitan saltarme los pasos, entre comillas, para lograr las insignias, pues en últimas he hecho una trampa de alguna manera para lograr un objetivo sin que sea la gamificación el proceso que me permita mejorar, por ejemplo, un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No sé cómo lo ves y qué consejos puedes dar al respecto. Bueno, pues tienes razón en el problema y no tienes razón en lo de que hay cosas que no se pueden gamificar. Cualquier cosa se puede gamificar. No hay ninguna ley que impida gamificar cualquier cosa. Eso es seguro. Otra cosa es, cualquier cosa debe ser gamificada. Eso ya es diferente. Depende de la situación, depende del momento, depende del usuario, depende de los objetivos que te estén marcando. No solo objetivos digamos, de gamificación, sino de los objetivos de negocio, que son muy importantes. O sea, seguramente cuando tú gamificas algo, uno de los problemas que puedes provocar no es que no se podía gamificar, sino que no era necesario gamificarlo. Y luego, por otro lado, cuando se gamifica algo, uno de los problemas que existe, y lo he querido reflejar como con el ejemplo del Foursquare, ¿no? Es el problema de la sobregamificación. Es cierto que a los jugadores les atrae mucho, a los usuarios nos atraen mucho los procesos de juego, tanto que pueden provocar que al final el proceso de juego domine a la actividad para la que estaba pensada. Seguro que si muchos de vosotros o algunos de vosotros sois docentes y habéis utilizado foros gamificados, que hubo un tiempo en el que los sistemas, sobre todo los MOOCs, usaban mucho esos procesos de gamificación, pues habéis dado cuenta de cosas como lo que César está comentando de gente que se dedica, troll, que se dedican dentro de nuestro foro simplemente a ganar puntos, a conseguir puntos, a hacer trampas, a hacer las actividades mal hechas para conseguir puntos, y están, digamos, inmersos dentro de ese proceso de gamificación, perdiendo la esencia, que en ese caso pues sería contestar el foro o servir de ayuda o de alguna manera aprender. No sé si tu mensaje iba por esa línea. Soluciones, pues son difíciles. Hay que hacer buenos procesos de gamificación. Una de las cosas primeras que siempre digo es que lo primero que hay que pensar, y si os fijáis en el proceso que os he puesto en la transparencia, la última, la penúltima, el que nosotros seguimos, lo primero que hay que pensar es cuáles son los objetivos de negocio asociados a la gamificación, que no tienen que ver nada con la diversión, ¿eh? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué quiero gamificar algo? ¿Por qué quiero gamificar una actividad? ¿Por qué considero que esa actividad mejoraría si yo la gamificara de alguna forma? Eso es clave a la hora de desarrollar un sistema. Un año de webinars
en interacción humano-computador.